Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 19. Les doy la bienvenida a todas las personas de buena voluntad que tienen muchas ganas de aprender, de amar más la Sagrada Escritura y que siguen puntualmente y con mucha devoción estas lecciones. Les invito a que tengan todo el tiempo, lo hago, discúlpenme si soy repetitivo. Hay que tener la Biblia, la latinoamericana, si la pueden tener, es la Biblia que yo estoy utilizando como base. No hay Biblias ni la mejor ni la peor, no. Todas las Biblias traducen la palabra de Dios para nosotros, pero hay ediciones católicas, hay ediciones que son para católicos y protestantes y hay ediciones de los protestantes. Entonces, este es un curso totalmente católico, para católicos y para personas que tengan voluntad de aprender sobre nuestra fe. Así que la Biblia latinoamericana yo la escogí porque es la Biblia que más tienen las personas, es la Biblia más fácil de conseguir y también es incluso la más barata ahorita de comprar. Entonces, les invito a que la tengan. Esta es una portada tinta, pero hay portada azul, hay portada verde, hay portada como blanca también. Es la misma edición, nomás la cambia la portada. Bueno, pues les invito a tener su Biblia porque si es una lección bíblica, si no hay, y no hay Biblia, pues estamos hablando como de un cuerpo sin corazón, pues el corazón es la Biblia. Y también, bueno, yo estoy tomando como base este libro del Padre Agustín Petrocelli, Curso Bíblico Popular, Padre Agustín Petrocelli, Editorial Progreso. Lo pueden comprar en la editorial, lo pueden comprar en la librería Bonaprensa y también lo pueden comprar en Amazon o en Mercado Libre. Es bien importante, si lo pueden tener, va a ser mucho más fácil para ustedes aprender. Padre, mándemelo. No, mucha gente me escribe que yo le mande los libros. No, señora, yo no vendo los libros. Usted los compra en una librería, señor, una librería católica, ahí de donde usted vive, los va a encontrar muy fácil. Y si no, sus hijos, dígale que se los compran en Amazon o en Mercado Libre. Ellos saben qué es lo que estoy hablando. Bueno, pues vamos a comenzar con la lección bíblica. Estamos hablando de la introducción a todo lo que es el Génesis. Vamos a estudiar libro por libro del Antiguo Testamento, que es una maravilla este estudio. Y antes de continuar, esta lección es como una pausita en lo que es el estudio del Génesis. Una pausa que es el estudio de la Biblia y la ciencia. Pueden estar de acuerdo o se pelean o se repelan la Biblia y la ciencia. Vamos a responder a esto. Recuerden que Dios es el autor de la Biblia, pero también es el autor de la ciencia, No se les olvide eso, que no tiene por qué estar peleado un científico con un hombre de fe. Claro que no. Si las dos cosas nos llevan a Dios. Acuérdense que Juan Pablo II decía en Fe y Razón, dice, las alas del espíritu una ala es la fe y otra ala es la ciencia. Entonces, pues un hombre tiene que ser un hombre científico, pero también un hombre de fe. Y un hombre de fe puede también estudiar ciencia y no tiene por qué pelearse, ni por qué agredirse, ni por qué insultarse. Una cosa lleva a la otra necesariamente. Vamos a ver lo que nos dice el Padre Agustín y vamos explicando. Dice, en la segunda lección de esta primera parte hablaremos algo sobre una aparente contradicción entre lo que enseña la Biblia y lo que dice la ciencia acerca de la creación de Dios, del hombre y del mundo, ¿no? Una aparente contradicción que al final vamos a concluir que no es una contradicción, sino que es una cosa que lleva a la otra. Dice, por ejemplo, ¿cómo es posible que el mundo haya sido creado en 7 días cuando se conoce con certeza que la formación del universo y de la tierra, las plantas, los animales que han desarrollado lentamente a lo largo de millones de años? Dice, ¿cómo poner de acuerdo el relato de la creación del hombre con los resultados científicos de la evolución? Bueno, es una respuesta muy interesante que nos va a hacer iluminarnos, que nos va a hacer comprender la profundidad del autor del Génesis. Realmente, la persona que escribió el Génesis, que se le adjudica a Moisés, tenía una profundidad tremenda, porque yo digo, lo más hermoso de un gran pedagogo, de un gran escritor, es hacer que sea sencillo de entender lo que es un problema muy profundo para una persona. Cuando un maestro logra hacer que sus enseñanzas sean comprensibles para sus alumnos, ese es un buen maestro. Eso sí es ser buen maestro. Entonces, el autor del Génesis va a hablar de esta situación y ustedes van a decir, bueno, pero la ciencia dice, padre, que fueron millones de años de evolución de una especie, ¿no? Una vaca que tenemos ahorita
no fue la vaca hace 10,000 millones de años, padre, era otro tipo, tenía más cuernos o era más grande o etcétera. Bueno, sí, ahorita vamos a responder a esto y lo que quiero decirles es que lo más importante en el estudio que estamos haciendo de la ciencia y este problema de la evolución, que es una teoría, ya lo habíamos tocado anteriormente, es el hecho de que lo que a mí me importa como católico es que el principio creador de las cosas lo puso Dios. Si la vaca antes era de color azul y ahora la conocemos blanca con manchas negras, eso es otra cosa muy diferente. La evolución de las especies, esta obra maestra de Darwin, que yo estudié, fíjense nomás, una de mis tesis que hice en el seminario de Aguascalientes fue sobre eso, sobre la evolución y el cristianismo. Entonces, a mí lo que llegué a concluir con esa tesis, y hoy se las quiero compartir, es que Dios es el creador de lo que existe. De que si Dios creó un chivo de color rojo y ahora lo vemos café, eso es producto de la evolución por los cambios climáticos, por el ambiente, por donde se desarrolla, por protección de la misma especie. Bueno, eso es algo consecutivo, pero lo más importante es que Dios no va interviniendo su creación modificándola, sino que Dios crea su creación y después de la creación viene y puede ir, y entonces podemos entender que la creación no está peleada con la evolución. No tenemos por qué pelearnos con las personas que creen en la evolución, pero porque también el que cree en la evolución, un científico entendido, un científico abierto al aprendizaje, tiene que concluir que aunque hay evolución en las especies, hubo un principio antes de la evolución. No todo siempre fue evolución. Tuvo que haber un principio creador de algo que después evolucionó y llegó hasta nuestros días, como hoy conocemos una vaca, un chivo, un conejo, ¿no? Bueno, pero vamos a ir dándole respuestas. Ya me emocioné con el tema. Dice, estas y más preguntas han hecho dudar a no pocos cristianos y han contribuido a crear la convicción de que es imposible creer a la vez en la ciencia y en la Biblia. Así es. Hay mucha gente que es científica y entonces se convierte en un agnóstico. Y para mí es peor un agnóstico que un protestante, por ejemplo. Un protestante por lo menos cree en Cristo, ¿no? Pero un agnóstico es aquel que duda de todo y que casi no acepta ninguna corrección o ninguna ayuda. Entonces, de mi parte, hermanos, a los que son agnósticos y están viendo estas lecciones bíblicas, de todo corazón, hermano, te invito a que las veas por orden y les invito a todos ustedes, hermanos, a que veamos las lecciones bíblicas y este aprendizaje como eso. Dios pone el principio creador y el hombre y las especies evolucionan. Ni todas las especies evolucionan. Incluso nosotros mismos evolucionamos hacia nosotros mismos. Usted, señora, usted, señor, que está muchacho, muchacha, que estás viendo esta lección, no eres el mismo que de hace 10 años. Ahora eres más maduro, más entendible, ves las cosas con otra manera de verlas. Vas evolucionando, no puedes ser siempre un bebé, ¿no? La evolución camina. Entonces, no tenemos por qué molestarnos ni decir, ay, pero yo no creo en eso, ¿cómo que Dios creó y ahora vemos? No, es que así es, mucho cuidado con esto, dice. Sin embargo, el problema está mal planteado. Así es, el padre Agustín, qué bien dice. Como hemos dicho, la Biblia no quiere darnos noticias históricas o científicas, no nos dice cómo se ha formado el mundo o cómo se ha formado el hombre. Así es, yo me interesa decirles, cuando estudié Biblia con un sacerdote que me dio muy buen sacerdote allá en Aguascalientes, el padre Miguel Ángel Norman Giacoman, en paz descanse, y el hermano Luigi Lobato, ahí si lo ven me lo saludan allá en Aguascalientes, es un hermano religioso. Ellos me enseñaron algo que yo también pensaba, pero no entendía bien, y ellos me ayudaron a aclararlo. Esto, la Biblia nos ayuda a decirnos cómo llegar a Dios, ¿no? Esa es la finalidad más noble de toda la Biblia. Cómo un hombre como yo, usted, una mujer, pueden llegar a Dios. Cómo llegar a Dios. Esa es la tarea primordial de la Biblia. A la Biblia no le interesan dar datos históricos, ni geográficos, ni biológicos, porque no es un libro de biología, ni es un libro de geografía, ni es un libro de historia, es un libro de fe, como lo decíamos en la lección anterior. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, al autor del Génesis no le interesa ni cómo se formó el hombre, ni cómo ha crecido, sino lo importante es que Dios lo creó. Eso es lo que a la Biblia le interesa. Las dos, dice, la ciencia y la Biblia miran al mismo problema de los orígenes, pero desde dos puntos de vista totalmente diversos.
Mientras que la ciencia busca investigar, así es, la ciencia siempre investiga, hasta que no investiga y tiene certeza comprobada, entonces da un veredicto, así es, y explicar lo que realmente pasó en el principio. La Biblia hace una reflexión religiosa sobre la vida, el hombre, así es. La Biblia trata de dar una reflexión, a ver, ya está aquí el hombre, ya lo tenemos aquí, ahora, ¿de dónde viene? ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué camina así? ¿Por qué se dirige de esta manera? O sea, y la ciencia no. La ciencia ve el hombre y no le interesa ni cómo se comporta ni a dónde va, sino cómo comenzó la existencia del hombre. Entonces son análisis distintos. La ciencia tiene un método científico, un método científico que es, podríamos decirlo que hay varios tipos de métodos. Yo me acuerdo del de Lonergan, un gran hombre pensante. Pero también la iglesia y la Biblia y la religión tiene su propio método para estudiar las cosas que suceden. Dice, es decir, reflexionan sobre lo esencial, nuestra situación de criaturas frente a Dios, nuestras divisiones, nuestra relación con Dios, el problema del mal. A la Biblia no le interesa y a la religión no le interesa el tener un análisis científico, podríamos decirlo, minucioso de la composición de la persona, sino de los problemas, las situaciones, la sociología donde se desenvuelve esta persona, dice. Hagamos un ejemplo más para comprender mejor. Pongamos delante de la luna a un científico y a dos enamorados. ¿Cómo hablarían de la misma luna estas dos personas? Muy buen ejemplo que nos ilumina exactamente. Si ponemos a un científico delante de la luna y le decimos que nos haga un análisis de la luna, pues nos va a decir que la luna está a tantos kilómetros de la Tierra, años luz, a tantos, tiene tanto es su circunferencia, su diámetro, tiene estas manchas, tiene estos volcanes, etcétera, etcétera, ¿no? Es un satélite de la Tierra, tiene tanto de gravedad. Eso va a ser lo que el científico nos va a decir de la luna. Pero si ponemos a dos enamorados en la noche viendo la luna, ¿qué nos podrán decir los enamorados? A ver, pues yo pienso que nos van a decir que te quiero mucho. No sé, yo nunca he estado con alguien viendo la luna de esa manera, entonces pues se me hace complicado hacer alguna expresión, pero ustedes estoy seguro que sí, y han visto la luna como un acto de romance, ¿no? Dos enamorados que ven la luna, así también. O sea, la Biblia cuando ve al hombre no le interesa tanto ¿cómo se llama? La situación de cómo está compuesto, de lo que está hecho, las composiciones, si es carne y hueso, ¿no? La religión va a decir, bueno, el hombre de dónde viene, a dónde va, cuál es el problema del mal, por qué se comporta así. Es muy diferente el análisis que un científico puede hacer del mismo hombre, dice. Algo así pasó con el problema de los orígenes. El autor del Génesis quiere darnos una respuesta profunda, inspirada por Dios, a los problemas fundamentales del hombre y transmite sus respuestas a través de un género literario, sapiencial o poético. Así es, el autor del Génesis está traduciendo lo que él ve como problemas del hombre, como es su origen. Acuérdense esas preguntas que hacíamos lecciones anteriores, ¿de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, por qué estoy aquí? Y esas preguntas todos nos las hemos hecho alguna vez, como nos hemos hecho la pregunta de qué estoy compuesto, ¿no? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me duele el pie? ¿Por qué estoy de hecho de esta manera? ¿Por qué mi color de piel es así? ¿Por qué mi color de ojos es este? ¿Por qué tengo este cabello? ¿Por qué? Eso le toca a la ciencia, pero la ciencia no le va a decir al hombre a dónde va o de dónde viene, ¿no? O le va a dar datos muy científicos, muy duros y muy fríos, pero la religión le va a dar algo más profundo, lo va a hacer sentir que vale más la pena lo que está haciendo y lo que está viviendo. Dice, así que la verdad del Génesis no está en Adán y Eva como personas reales en el Edén, como un lugar preciso, con la serpiente, la manzana, como hechos que así mismos acontecieron, sino en el mensaje religioso que estas historias encierran. O sea, de que hubo un primer hombre, lo hubo, de que hubo una primera mujer, la hubo. Lo que utiliza, yo les decía en la lección anterior, es bien importante cómo el autor del Génesis tiene esta precisión tan bonita de utilizar a estas primeras personas que existieron, ponerles un nombre y clarificar nuestros orígenes con los acontecimientos que ellos vivieron. Dice, los datos y las noticias históricas o geográficas corresponden a los conocimientos populares del tiempo, que por supuesto han sido superados por la ciencia. Así es, o sea, el autor del Génesis ni era licenciado en historia, ni era
arquitecto, ni era licenciado en geografía, ni era un hombre que se dedicara al conocimiento científico, porque la ciencia como tal, aunque siempre ha existido en la mente del hombre, no era como hoy la tenemos, ¿no? La ciencia realmente es una acción muy nueva, como la tenemos hoy, que es la comprobación microscópica, telescópica, el análisis químico de las cosas. No es algo tan antiguo como uno pensaría. Entonces, cuando estamos hablando de un libro que tiene aproximadamente ahorita que se escribió o se comenzó a escribir 3000 años, 2000 de esta era y 1000 de la otra, pues imagínense el pobre hombre que escribió el Génesis. Él utilizó lo que tenía, los argumentos que tenía, los actos en los que él vivía, su vida, su entorno, y de esa manera él narra el libro del Génesis. Entonces, y lo escribe, claro, apoyado por Dios, y tiene una pedagogía fabulosa, ¿eh? Entonces, él va a poner el nombre de Adán y Eva, y ahí están Adán y Eva, y vienen otros después de Adán y Eva que no tenemos los nombres de todos los que existieron desde el principio. Pero eso no es algo ni importante ni trascendente para una persona de fe. Debe de entender la persona de fe que tuvo que haber un principio, y que el principio se llamó Adán y Eva, y que después vienen todo lo demás como hoy lo tenemos y como hoy lo vemos. Dice, la ciencia ha superado los datos. Sí, claro, porque el autor también, escúchenme muy bien, va a cometer algunos errores no pedagógicos, sino algunos errores sociales, algunos errores geográficos. Va a ubicar algunas cosas donde no están, o va a hablar de la tierra como un lugar propio de muerte, etcétera. No va a tener la certeza que hoy tenemos para distinguir lo que es desierto, lo que es la tundra, lo que es la selva, lo que es el bosque, lo que es la montaña. Entonces no tiene todos estos elementos a sus pies. Dice, por ejemplo, el relato de la creación describe los astros de la tierra y el cielo según lo que se pensaba entonces. Así es, o sea, en aquel tiempo se hablaba de los astros de la tierra. Acuérdense que mucho tiempo se creyó que la tierra era el centro del universo. Después se va a poner que el sol es el centro del universo, y ahora nos damos cuenta que nosotros no somos ni el centro ni nada del universo. Somos una galaxia muy pequeñita escondida en medio de la universalidad del universo. Pero la persona va a decir, ¿cómo que Dios creó los astros del cielo, no? O los astros de la tierra. La tierra no tiene astros. Entonces hay confusión. Bueno, sí, pero era lo que él tenía, y así pasó escrito, porque ellos entendían que la tierra era el centro del universo en ese tiempo. No había, si ahorita todavía hay imprecisión en la ubicación de la tierra, de los planetas, no se sabe, no se han descubierto ni todos los planetas que existen, ni todas las galaxias que hay, pues imagínense hace 3000 años, ¿no? Hay que tener un poco de consideración y entender que el autor del Génesis lo que le interesa es que nosotros vayamos al cielo y que amemos a Dios y que entendamos nuestro origen. No que si aquello, que si había, que si no había. Dice, y según lo que pensaba entonces, con la tierra que es una gran llanura, no redonda, como el sol que da vuelta alrededor de la tierra, con las aguas encima del cielo. Entonces, todo esto, ¿no? La persona que escribió el Génesis creía que la tierra era una llanura, o sea, todo llanito, todo un valle, pero la realidad ahora pues, nos dice que es redonda, y que hay montaña, y que hay llanura, y que hay bosque, y que hay ríos, hay arroyos. Entonces, bueno, pero el autor no sabía estas precisiones que hoy nosotros tenemos. Por eso llama a la tierra como una llanura. No son errores, sino que él habla de su entorno, de lo que él está viendo. Así es, nadie puede hablar de lo que no conoce o de lo que no sabe. No puede, pues él va a poner el ejemplo de lo que él vive. Así de sencillo. Es como a un campesino que le preguntan ustedes del desierto, pues no sabe porque su tierra es fértil, y va a hablar de eso toda su vida, no va a hablar de algo que no ha ido, que no conoce o que nadie le enseñó. Y también dice que el sol daba vuelta alrededor de la tierra, ¿no? Y como las aguas que están encima del cielo. La cultura judía de aquel entonces creía que el cielo era agua, ¿no? O que estaba azul, entonces es agua que se nos puede venir. Era la manera de ver el universo. Pero, padre, eso es un error. Sí, son errores que existen, pero que se han comprobado recientemente. Pero eso no nos quita lo importante que es Dios, creador del principio,
de todo lo que existe y de todo lo que hay, dice. Para un conocimiento más amplio de estos problemas, les sugiero leer la introducción a la Biblia latinoamericana en el capítulo que titula ¿Qué hubo en el mundo antes de la Biblia? ¿Qué les parece si lo leemos? En la Biblia latinoamericana, fíjese, aquí dice, vamos a leer esa introducción en la Biblia latinoamericana en el capítulo ¿Qué hubo en el mundo antes de la Biblia? Vamos a buscarlo, ¿qué les parece? Vamos a leerlo. No lo voy a reflexionar, pero lo voy a leer en la introducción de la Biblia latinoamericana. Aquí tenemos la Biblia latinoamericana y dice así, ¿no? Está muy bien que el Padre nos oriente todo esto. Dice la Biblia, los primeros pasos del hombre, la Biblia, la religión, las primeras civilizaciones, hombres libres, la conversión de Constantino, el fenómeno de la masa, católicos y ortodoxos, la iglesia y la Biblia, el gran signo de la evangelización, la rebeldía de los laicos, la enseñanza bíblica. Estoy buscando aquí, miren, no tenía ahorita preparado eso, pero ahorita lo vamos a encontrar, ustedes no se preocupen. Aquí viene todo muy sistemáticamente y dice recorrido del Génesis, ¿quién escribió el Génesis? Recorrido. Muy bien, dice Antiguo Testamento. Fíjense que no la encuentro, vamos a buscarla más acá, a lo mejor me la brinqué y no lo vi. La Biblia, la tradición. ¿Dónde empezar la lectura de la Biblia? Antes de la Biblia, me dice que vea la introducción. Muy bien, déjenla busco y ahorita se las encuentro y ya la leemos. Ya la encontré. Miren, aquí está antes de la Biblia. Si ustedes tienen la Biblia latinoamericana, me dice página 9 asterisco, antes de la Biblia, aquí está. Ustedes la van a encontrar. En su Biblia, Lolo, en inicio, vamos a leer y vamos a, si es necesario, algunas observaciones. Durante muchos siglos, la Biblia fue el libro del pueblo judío primero y de la iglesia después. La fe no era solo una cuestión personal. No se trataba únicamente de conocer las leyes de Dios que nos conducen a la felicidad y a la recompensa eterna, sino que toda la Biblia giraba en torno a una alianza de Dios con la humanidad. Había habido un punto de partida, etapas, y habría al final una recapitulación de nuestra raza en Cristo y la integración del mundo creado en el misterio de Dios. La Biblia era pues una historia y quería ser la historia de la humanidad. Era no solo el libro de las palabras de Dios, sino además una de las bases de nuestra cultura. Pero es innegable que toda la historia bíblica fue escrita en el transcurso de unos pocos siglos, en un pequeño rincón del mundo. Aunque este lugar fuera, como lo afirmaremos más adelante, un sector muy privilegiado. Los autores bíblicos no podían ver desde su ventana más que un pequeño trocito de espacio y del tiempo. Cuando buscaban más allá de la historia particular, no alcanzaban más datos que los que transmitían las antiguas tradiciones. Así es, era un entorno muy pequeño, el de los escritores de la Biblia. Para ellos no cabía duda alguna que Dios lo había creado todo desde el principio. Es decir, si nos atenemos a algunos datos brutos del Génesis hacia más o menos 6,000 años, posteriormente tampoco se dudó de que el mundo habitado no se extendía más allá de Europa y del Oriente Medio, y de toda la humanidad había recibido el anuncio del Evangelio, aunque regiones enteras como los países moros hubiesen abandonado la fe. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino sostenía que si por casualidad había todavía alguien que siguiera ignorando el mensaje cristiano, como sería por ejemplo alguien que hubiera pasado toda su vida en el fondo de un bosque, Dios no dejaría de mandarle un ángel para darle a conocer la palabra. Fue solo en el siglo XVIII cuando la ciencia comenzó a hacer tambalear estas certezas. En primer lugar, la noción del tiempo. En primer paso fue descubriendo la enormidad del tiempo que fue necesaria para que formara la tierra y de innumerables especies de animales y vegetales que desaparecieron de la tierra después de haberla habitado. Así se pasó rápidamente de los 6,000 años tradicionales a millones y miles de millones de años. Una segunda etapa afectó mucho más profundamente la visión del mundo y fue la intuición primero y pruebas cada vez más numerosas después de una verdadera historia de los seres vivientes. En un primer tiempo se esforzaron por clarificar las especies vivientes o extinguidas, según sus semejanzas o diferencias.
No fueron necesarios muchos años para que el cuadro se transformara en un árbol genealógico. Las diversas especies procedían las unas de las otras. Se fueron diseñando troncos comunes, ramificaciones, y las formas articulaciones eran más o menos parecidas según el parentesco, era más o menos lejano. La evolución, y ya vimos acá lo de la ciencia, ¿no? La ciencia nace, un método científico, y ahora la evolución, dice. Esta nueva imagen de una creación en perpetuo crecimiento cuadraba con las instituciones de algunos padres de la Iglesia. Fue vista, sin embargo, por todo el mundo cristiano como una peligrosa amenaza para la fe. Una de las razones para rechazarla fue la filosofía. Por decir mejor la fe, racionalista o antirreligiosa de numerosos científicos de los últimos siglos. Les bastaba con hacer aclarado algunos mecanismos de las pequeñas evoluciones para afirmar que todas las intervenciones y maravillas de la naturaleza se podían explicar del mismo modo, y más aún, para afirmar que todos los mecanismos con productos del azar a partir de la nada. Por otro lado, los cristianos estaban acostumbrados a pensar en términos de verdades inmutables, lo que ciertamente era válido para los dogmas de fe, y le parecía que Dios de igual modo debía haber sometido al mundo celeste y terrestre a las leyes inmutables. Los astros debían contenerse con girar en círculo. Como gran cosa se aceptaba una órbita elíptica, y de los seres vivos tenían que reproducirse siempre iguales. Hubo que esperar al segundo cuarto del siglo XX para que se superara por fin la oposición entre la ciencia religiosa y sus pretensiones y una fe que quería ignorar los hechos. Así es. Esto es, hubo un conflicto entre los científicos que decían no, tuvo que haber un cambio, y las personas de fe que decían no, Dios creó todo y siempre se han reproducido igual y siempre. Entonces, había una resistencia a ver los hechos y había otra resistencia a que cambien ustedes a fuerzas. Entonces, hay un conflicto aquí muy fuerte entre científicos y hombres de fe. ¿A dónde queremos llegar con esto? Simplemente a que la visión de este mundo en evolución encaja perfectamente con la concepción cristiana del tiempo y de las edades de la historia. Si estudiamos las cartas de Pablo, veremos que para él toda la historia de la humanidad es una pedagogía de Dios, de la cual emerge el verdadero Adán. Contrariamente a la imagen tan difundida del Adán Tarzán, que al comienzo de los tiempos era tan bello y fuerte como se lo ve en los frescos de Miguel Ángel, pero que después habría caído de su pedestal. San Irineo, después de Pablo, veía toda la humanidad dirigida por la pedagogía de Dios hacia una completa realización de la raza de la comunidad humana. Así es, o sea, hay una pedagogía de Dios. Dios crea, pero permite que las especies evolucionen y lleguen a lo que hoy tenemos y hoy son. Si uno entra en esta perspectiva, no le es difícil pensar que toda la creación haya sido hecha en el tiempo. El Big Bang, si realmente lo hubo, es una teoría, no está comprobado, expresa magníficamente el punto de partida del tiempo creado en un tiempo, parte de la eternidad y vuelve a la eternidad. 20,000 millones de años para la expansión de millones de galaxias, cada una con sus miles o millones de soles, y en alguna parte planetas. ¿Cuántos? Es un misterio. ¿Cuántos de ellos habitados? No sabemos. Es más misterioso aún, pero también allí la fe tiene sus intuiciones. Toda la Biblia recalca la libertad, la gratuidad de los gestos de Dios, un Dios que ama a todos los hombres y que los conduce a todos hacia Él, lo conozcan o no, pero que además sabe elegir a quien quiera para darle lo que le dará a otros. Y el hecho de que Dios haya creado millones de galaxias no le impedirá, si quiere, de escoger solo a una de ellas. Allí podrá, en un rincón del universo, a esa raza del Homo habilis, el hombre emprendedor, en la que la palabra de Dios ha elegido como su punto de aterrizaje en la creación. Dios escogió a la planeta Tierra para que aquí hubiera vida y hubiera los hijos de Dios que somos nosotros. No sabemos si hay más, no sabemos, no se ha comprobado. No llegó pues el hombre por pura casualidad, no es un mono que por el efecto de algunas transmutaciones cromosómicas fortuitas se haya despertado un día con la capacidad de comprender. Habría bastante que decir a estos juegos del azar, gracias a los cuales, según algunos dicen, una raza de monos produjo sin mayor esfuerzo algunos grandes músicos y un buen número de niñas guapas. Claro que no. Por más que se diga que venimos del chango, ¿por qué otro chango, yo les pregunto a los científicos necios, por qué otro chango no ha brincado a ser hombre de repente? ¿No? Si alguna vez pasó eso según ustedes, ¿por qué no ha habido otra? Porque Dios no creó no solamente a los changos y del chango al hombre, sino que al hombre por separado del chango.
Miles de generaciones fueron necesarias para que apareciera nuestra humanidad. Fueron innumerables los eslabones, los humildes antepasados a los que Dios ya conocía y amaba como ama a nosotros, pero ante ellos estaba el modelo y el fin, y ese era Cristo. Quisiéramos aquí recordar en pocas líneas las grandes etapas que precedieron a la formación del pueblo de la Biblia. Bueno, pues la ciencia y la Biblia no están peleadas, una cosa y otra pueden congeniar completamente. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta lección número 19. Que Dios me los bendiga. Por favor, vayan a las lecciones y véanlas por orden, no se las brinquen. Gracias por darle me gusta. Gracias por estar conmigo en este estudio maravilloso, ahorita, de los libros del Pentateuco. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por suscribirse a mi canal y por ayudarme a emocionarme y a seguir evangelizando. Hasta la próxima.